¿Ven todos el Néter? Sí, señor profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con irrigación. ¿Sí? Irrigación del miembro inferior, básicamente está dado por, comienza, digamos, con la arteria femoral, que es la arteria que una vez que abandona la pelvis como arteria ilíaca externa, que es esta que vemos acá, atraviesa el ligamento inguinal, arcada crural, cintilla inguinal, o como le quieran llamar, a este ligamento que está acá, que va desde la espina ilíaca anterosuperior a la sínfisis del pubis. Una vez que la arteria ilíaca externa pasa por debajo de ese ligamento, pasa a llamarse arteria femoral. ¿Sí? Arteria femoral que va a discurrir obviamente por toda la porción del muslo, ¿sí? Continuarse hacia más distal, ya con otros nombres. ¿Sí? La arteria femoral discurre inicialmente por la parte más proximal y anterior del muslo, ¿sí? Pero a medida que va descendiendo, se va ubicando hacia más medial, ¿sí? O sea, hacia más cara medial del muslo, ¿sí? Descendiendo hacia lateral del hueso del fémur, perdón, hacia medial del fémur, por entre un plano muscular. ¿Sí? Ese plano muscular está formando lo que se llama el conducto de los aproximadores, que ya vamos a ver cómo se forma, que le da, digamos, esa contención a la arteria femoral en su descenso. En realidad el paquete vasculonervioso, ¿sí? Junto con las venas y el nervio femoral. Este conducto de aproximadores se puede identificar en tres partes, en tres porciones, ¿sí? Una porción superior, una porción media y una porción inferior. Este conducto de los aproximadores, como les dije recién, es el espacio por donde va a bajar o discurrir esta arteria femoral, ¿sí? Es un espacio conformado por planos musculares, ¿sí? Que me van a ir encaminando a la arteria en su trayecto descendente, ¿sí? En el tercio más superior, ¿sí? Que sería a nivel del triángulo de Scarpa, básicamente tenemos que este conducto está delimitado, tiene en realidad tres, en toda su longitud tiene tres paredes, ¿sí? Tiene una pared anterior, una lateral o posterolateral y una, posteromedial y una posterolateral. O sea, tiene forma triangular, ¿sí? Este espacio a nivel proximal está delimitado en su cara anterior por la fascia cribiforme, que es esa fascia que me techa de alguna manera el trayecto, el triángulo de Scarpa. Hacia medial tenemos el músculo pectíneo y hacia lateral tenemos el músculo psoas ilíaco, ¿sí? Acuérdense, el músculo psoas ilíaco se formaba acá a nivel de la fosa ilíaca junto con el hueso, el músculo ilíaco más el psoas que venía bajando de la columna lumbar, se juntaban y pasaba como un tendón común, ¿sí? Una unión entre ambos. Decía, el psoas ilíaco atraviesa el ligamento inguinal también por debajo para irse a insertar en el trocánter menor. Entonces lateralmente tenemos el psoas ilíaco y medialmente el pectíneo, que era en el fondo del triángulo de Scarpa, si mal no recuerdo. Disculpen, voy a apagar un segundo. Bien, entonces en el tercio proximal, este conducto de aproximadores está conformado por estas tres estructuras que mencioné. En la porción media, estructuras musculares que lo delimitan, tenemos hacia anterior, tenemos el músculo sartorio, que acuérdense que el sartorio baja en toda la cara anterior del muslo, ¿sí? O sea, tiene un origen proximal, lateral, pero después a medida que va descendiendo, en el tercio medio se sitúa en la parte anterior
del muslo para terminar lateralmente en la rodilla. Entonces, en su trayecto medio, ¿sí? Nos forma el techo de este conducto aproximador. Después, lateralmente tenemos el vasto medial del cuádriceps, ¿sí? En esta zona, y medialmente tenemos al primer aductor, ¿sí? Primer aductor o aductor corto, ¿sí? Y ya más en el tercio más distal tenemos este conducto aproximador que está delimitado por eh, lateralmente por el músculo vasto medial del cuádriceps, es el mismo que en el tercio medio, pero lateralmente tenemos al tercer aductor, ¿sí? O el aductor mayor, que se acuerdan que hacía el anillo, que acá lo vemos, medio insinuado, esta porción del aductor mayor, y el techo en esta zona está dado por se llama aponeurosis de Hunter o fibras arciformes, que básicamente son fibras de tejido conectivo Profe, que hacen como un techo en esta zona. Sí, una pregunta. Dijo dos veces lateralmente, dijo que el tercio distal estaba delimitado lateralmente por el vasto medial y sí. lateralmente por otro. Bueno, Hay... lateralmente por el vasto medial, ¿sí? Y medialmente por el aductor mayor, Ah, gracias. ¿sí? Como en la porción media, ¿sí? Está el aductor, el primer aductor, ¿sí? O el aductor corto o menor. ¿Se entiende? Medialmente, Sí, ¿sí? sí, gracias. Bien, y distalmente el techo, entonces les decía que lo forma esta fascia de Hunter o fibras arciformes, que es tejido conectivo que tapiza esta zona en la parte anterior, que no es lo mismo, no lo confundan con el anillo de Hunter. El anillo de Hunter es el agujero por donde atraviesa la arteria, ¿sí? Yo estoy hablando de la fascia de Hunter, que es una fascia, un tejido fibroso conectivo que cubre por delante la zona esta por donde pasa la arteria, ¿sí? O sea, tendría la fascia de Hunter, la arteria y atrás el anillo de Hunter por donde pasa la arteria. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, esta arteria que va a descender entonces por ese conducto tiene ramas colaterales y ramas terminales, ¿sí? La arteria femoral en su porción más proximal, ¿sí? Es la arteria femoral común, que más o menos unos 5 centímetros después de atravesar o sea, de su nacimiento, de atravesar el ligamento inguinal, se divide en dos ramas, ¿sí? Una rama que es la superficial, que es esta, que es la que continúa por el conducto aproximador. Y a nivel de la arteria femoral común, si quieren, vamos a tener algunas ramas o Profe, laterales. perdón, Sí. se cortó un poco cuando estabas explicando la ramificación de la femoral. Decía que la femoral, después de su nacimiento, 5 centímetros más o menos, a veces un poquito menos, da dos ramas, que son la femoral superficial, que continúa por el conducto aproximador, y la femoral profunda, que es esta que vemos acá, ¿sí? Antes de dar estas dos ramas, ¿sí? Tiene ramas colaterales, en su tercio más proximal, ¿sí? Que básicamente bueno, son la arteria subcutánea abdominal, la pudenda externa superior e inferior, que si no me equivoco, a ver, bueno, habría que empezarlas a buscar por acá, y probablemente tengan algún otro nombre diferente. Acá, ¿No es la que está superficial ahí abajo externa, pudenda. de la Esta es la obturadora? pudenda superficial externa. ¿Cómo? No, que le decía si no es la que está abajo de la obturadora, la pudenda. Sí, acá, esta. Esta es la pudenda, que da también una rama, o sea, es la externa, pudenda externa, acuérdense, porque hay una pudenda interna que es rama de la ilíaca, pero la pudenda externa esta da una rama superior y una inferior. Tenemos obviamente irrigación para el músculo cuádriceps, ¿sí? Vamos a tener una arteria para el cuádriceps, vamos a tener había dicho subcutánea abdominal, que es esta, que es la epigástrica para acá, para el néter. Acá hay una circunfleja que se va para la zona de la cresta ilíaca. Hay varias ramas, ¿sí? Yo las que más
conozco son estas que les mencioné, ¿sí? La subcutánea abdominal, pudenda, la del cuádriceps. Bueno, en realidad la femoral profunda en realidad es rama terminal de la femoral común, ¿sí? Pero pueden verla también, pueden encontrarla como colateral eventualmente. Y después, ya de lo que respecta a la femoral superficial, que obviamente también va a dar ramas para los aductores, hacer ramas, todas ramas musculares. La femoral superficial, fíjense que da acá una rama, esta que ven acá, ¿sí? Que es la descendente articular, o también la pueden encontrar como anastomótica magna, ¿sí? Anastomótica magna porque ya van a ver que tiene múltiples anastomosis acá a nivel de la rodilla, ¿sí? Pero esta ya es de la femoral superficial, ¿sí? Y de la femoral profunda, básicamente vamos a tener como ramas colaterales, vamos a tener estas circunflejas de la articulación, ¿sí? Del epífisis proximal del fémur, circunflejas anterior y posterior, vamos a tener ramas articulares, vamos a tener estas ramas que son las perforantes, ¿sí? Perforantes, bueno, acá hay 4, pero en general se las subdivide en superior, media e inferior, en donde la rama inferior se considera la rama terminal de la femoral profunda, ¿sí? Esta femoral profunda va a descender por delante del tercer aductor, es bien profunda, va bien pegada al hueso, y fíjense que a donde casi en contacto el músculo con el hueso, con el fémur, se hacen estas ramas perforantes, ¿sí? Que se van hacia posterior, van a irrigar toda la parte posterior del muslo. Acá hay esta rama descendente de la circunfleja, no la conozco, sinceramente, pero por lo que veo también se anastomosa a nivel de la rodilla. No la tengo registrada yo esta arteria, no sé si alguien la habrá leído, ¿sí? Pero yo tengo entendido que la femoral profunda da solamente estos ramos articulares y da estos ramos perforantes, ¿sí? Porque después a nivel de la rodilla, bueno, la anastomosis se da con esta descendente de la rodilla, ¿sí? Esta no la tengo registrada. Y además acá, a ver cómo la menciona, ramo descendente lateral de la circunfleja, bueno, supuestamente es una rama de la circunfleja que tiene una rama descendente. Y veo que se anastomosa acá también con las ramas de la rodilla. Déjenme ver a ver en el otro atlas si aparece algo parecido. Sí, igual la conocía como la arteria descendente, o sea, una circunfleja porción descendente. Claro, pero, a ver, déjenme ver una cosita. En realidad sale de la arteria circunfleja femoral lateral y le llama rama descendente a la que baja. Sí, sí, está bien. Es una que viene de bastante más arriba. Me desconcertó porque, claro, la rama terminal es la perforante inferior, ¿sí? Esa se considera la rama terminal de la femoral profunda, pero esta es una arteria que, fíjense que desciende más allá del tercio medio de la rodilla, ya llega, del muslo, perdón, llega a la rodilla, y viene desde la zona bien proximal de la femoral profunda. Pero bueno, sí, acá en el Atlas 3D también aparece esa arteria. Pero bueno, no hay problema. Volvemos a... Esperen un segundito. Bueno, ¿en qué estaba? Bueno, entonces, la arteria femoral, una vez que llega al tercio más distal del muslo, recuerden que atravesaba el anillo del tercer aductor, el anillo de Hunter, y se hacía posterior y pasaba a llamarse arteria poplitea, ¿sí? La arteria poplitea va a irrigar toda la región posterior de la flexura posterior de la rodilla, va a dar ramas colaterales, que van a ser las arterias articulares superiores, medias e inferiores, que a su vez esas articulares superiores, medias e inferiores se dividen en ramas laterales y mediales. No sé si las van a ver acá,
se las voy a mostrar en el otro atlas, que se ven mejor. Esperen que cambio compartir pantalla. ¿Ven el 3D? Sí se ve. Bueno, vamos a hacer un poquito más. Acá tenemos la arteria femoral pasando por el anillo del tercer aductor que se hace posterior. Esta es la rama, esta descendente que yo les decía, anastomótica magna, ¿sí? Y si nos vamos hacia posterior, vemos acá la poplitea, esto ya es arteria poplitea, ¿sí? Con sus ramas articulares superiores, medias e inferiores, ¿sí? Ambas tienen ramas laterales y mediales, ¿sí? Laterales, que se debería ser, sí, superior lateral de la rodilla, y medial de la rodilla, que si se fijan, la rodea de atrás hacia adelante, la rodilla, ¿ven? Son estas, y las superiores con las inferiores, porque las medias quedan atrás, son cortitas, son chiquitas, forman este anillo, ¿sí? Arterial, en la anastomosis de las superiores laterales y mediales con las inferiores laterales y mediales, forman este anillo arterial que es prerotuliano, se llama, eh, que junto, que se anastomosa, el que se anastomosa también está descendente magna, que les decía. ¿Sí? Esta descendente magna contribuye con irrigación a este anillo prerotuliano que se forma acá de las arterias articulares superiores e inferiores de la poplitea. ¿Sí? Bien. También la poplitea nos va a dar, que acá no están dibujadas, no se ven, pero recuerden ustedes que los músculos gemelos o gastronemios nacen en la cara superior de los cóndilos femorales y de ahí descienden, ¿sí? A ver si ven, este es el gemelo, los dos gemelos, el lateral, el medial, nacen por encima de los cóndilos, o sea, en los cóndilos, en las caras superiores de los cóndilos. Entonces también hay ramas musculares para los gemelos, ¿sí? Una vez que la arteria poplitea atraviesa el canal del sóleo, que es una apertura en esta zona que da el músculo sóleo en su borde superior, en su origen, ¿sí? Esta arteria poplitea da sus dos ramas terminales. Sus dos ramas terminales son, a ver si puedo sacar esto, así se ve bien, estas que tenemos acá. Fíjense, la arteria poplitea da la tibial anterior, que fíjense que la tibial anterior se me va atravesando este agujero que se forma entre la articulación tibio-peronea proximal, hacia superior, hacia lateral el peroné, medialmente la tibia y por debajo la membrana interósea. Este ojal me permite el paso de la arteria tibial anterior y continúa el tronco tibio-peroneo. Este tronco tibio-peroneo tiene un trayecto cortito de más o menos 2 centímetros, si mal no recuerdo, y divide en estas dos ramas terminales que son la tibial posterior y la peronea, o peronea posterior. En realidad no hay una peronea anterior, entonces le podemos llamar solamente peronea, y tibial posterior es esta otra que vemos acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. La tibial anterior, que tenemos acá, a ver si en el otro, en el Netter, muestra ramas más. Un segundito. Bueno, acá no se ven.
o si se ven es un lío. A ver. Bueno, la tibial anterior va a descender, obviamente, por delante de la membrana interósea, va a dar ramos musculares, lógicamente, para todo el compartimento anterior de la pierna. Va a dar una rama recurrente, que es esta que vemos acá, esta arteria recurrente que se va a la rodilla, también para digamos, anastomosarse con todo este plexo arterial prerrotuliano. Las ramas, estas que les decía, a nivel muscular, y después va a dar, finalmente, una rama malleolar, anterior y posterior, que acá no la veo. Bueno, acá no se ven, pero son ramas que se van hacia los maleolos medial y lateral, ¿sí? Se va por delante para el maleolo peroneo y por delante es el maleolo tibial también, ¿sí? Antes de dar su rama terminal, que es la arteria pedie, ¿sí? La arteria tibial anterior va a atravesar el retináculo, que hay dos retináculos acá, en el miembro inferior izquierdo se ven, tenemos uno superior y uno inferior, ¿sí? Una vez que atraviesa el inferior, ¿sí? Da estas dos ramas que son la dorsal del pie, y esta es la tarsal lateral, ¿sí? Esta tarsal lateral, junto con la dorsal del pie, van a formar el arco dorsal superficial de los dedos, que además de ahí van a salir ramas metatarsianas, y las de que van a salir después las ramas para los dedos, ¿sí? Si nos vamos a la tibial posterior, que está acá, la tibial posterior va a dar ramos musculares para el compartimento posterior, y va a dar una anastomosis con la peronea. Esa anastomosis no me acuerdo exactamente a qué altura está, pero hay una anastomosis también con la peronea. Pero en líneas generales la tibial posterior va a dar ramas musculares, ¿sí? para todo el compartimento posterior del pie. Y hacia distal la vamos a ver que va a pasar por esta escotadura que forma el hueso calcáneo hacia la planta del pie. En realidad pasa por el maleolo tibial antes, ¿sí? Forma parte del paquete básculo nervioso retromalleolar medial, ¿sí? Con el nervio tibial y con las venas tibiales. Pero una vez que deja esa zona retromalleolar, se mete hacia la planta del pie, ¿sí? Y ahí es donde da sus dos ramas terminales, que son la plantar medial y la plantar lateral, ¿sí? Estas dos arterias van a formar el arco. Vamos a sacar esta vez que está acá. Va a formar el arco plantar, ¿sí? Profundo, que también va a dar sus ramas metatarsianas, que va a dar las ramas digitales también, y que se anastomosa con unas perforantes con el arco superficial, ¿sí? Con este arco que habíamos descrito acá arriba, ¿sí? Mientras que la arteria peronea, que es esta, básicamente va a dar ramos musculares para los peroneos, peroneo largo y corto, y va a dar la arteria nutricia para el peroné. Bueno, ¿se entiende más o menos? Sí, es fácil, no es complicado. Sí, profe. Sí, profe. ¿Se entiende, no? Sí, Bueno, sí. en cuanto a drenaje venoso,
es más fácil todavía, o al menos así parece. El drenaje venoso del pie, que comienza obviamente, o sea, del miembro inferior, comienza desde distal hacia proximal, comienza de el dorso del pie y de la planta del pie de la siguiente manera. A nivel del dorso del pie tenemos, si bien acá está bastante esquematizadito con las venas digitales, las venas metatarsianas, y acá forma un arco, en realidad en esta zona dorsal del pie hay todo un plexo venoso, ¿sí?, que confluyen unas venas con otras, bastante irregular, del que terminan desprendiéndose dos venas importantes, ¿sí? Esta que vemos acá, y esta otra que vemos acá, chiquita. Esa. Bueno, acá los carteles nos alcahuetean. Esta es la safena menor y esta es la safena mayor. Bueno, en realidad dorsal del pie, que después pasa a ser safena mayor. O safena magna, como dice acá. Lo que ustedes tienen que entender y recordar, que no es para nada complicado, es que ambas safenas, ¿sí?, safena mayor y safena menor, son del sistema de drenaje venoso superficial, ¿sí? Acuérdense en el miembro superior que teníamos el sistema superficial a cargo de la basílica y de la cefálica, ¿sí? Acá tenemos safena mayor y safena menor. Con la particularidad de que ambas nacen de este plexo venoso dorsal. La safena menor, fíjense que pasa, acá está representado obviamente respetando el espacio de todo lo que sería el plano muscular y de todas las estructuras que acá no se ven, por eso se ve tan separada, pero acuerden que como son venas superficiales, son subcutáneas, van por debajo de la piel. Entonces, este trayecto que hace, fíjense, por debajo y por detrás del malleolo peroneo, o del malleolo lateral, o el malleolo externo, como quieran llamarlo. ¿Sí? Entonces, la safena menor tiene un trayecto por debajo y detrás del peroneo, y de ahí comienza a ascender. Primero comienza a ascender, digamos, desde lateral, pero a medida que empieza a subir, fíjense que se confunde acá, esta es la safena. La ven que se va haciendo, a medida que va subiendo, se va haciendo más posterior, no tanto lateral, ¿sí? Arranca de lateral y se va haciendo posterior. Y sube, asciende por toda la cara posterior de la pierna hasta el hueco popliteo. El hueco popliteo, en donde va a estar pasando por un plano profundo la vena poplitea, que es esta que vemos acá, a la que la safena menor va a desembocar. O sea, la safena menor hace un callado, esta curvatura que hace así, esta curvita que hace para adelante del plano superficial que viene hacia la profundidad, esto se llama callado, ¿sí? Lo mismo tenemos el callado de la aorta, tenemos el callado de la ácigos es una vena, la aorta es una arteria, pero cuando describen esta curvatura así tan cerrada, ¿sí?, y cambian de plano, de superficial a profundo, es un callado, ¿sí? Se llama callado. Entonces la safena menor hace el callado atravesando acá la plano, digamos, muscular y aponeurótico hacia la profundidad para desembocar entonces en la vena poplitea, ¿sí? Y de esa manera conectamos el sistema superficial con el sistema profundo por intermedio de esta vena safena menor, ¿sí? Entonces, importantísimo recordar dónde se origina, ¿sí?, la relación con el malleolo peroneo, por dónde asciende y dónde desemboca la vena safena menor. Lo mismo con la vena safena mayor, o safena magna, que es esta que tenemos acá, que fíjense que tiene una relación con el malleolo tibial o malleolo interno, ¿sí?, pasándole por delante. O sea, es premalleolar, a diferencia de la menor, que es retromalleolar. Entonces, esta safena magna o safena mayor asciende, ¿sí?, por la parte de la cara interna, fíjense, de la pierna. Vamos a ir a ver acá, la ven ahí, va por la parte interna o medial de la pierna, sobrepasa la rodilla por su cara
medial también, siempre esto por debajo, inmediatamente por debajo de la piel a nivel del tejido celular subcutáneo, ¿sí? Por el espesor de la grasita subcutánea. Sigue subiendo medialmente, sigue su trayecto medial por la cara medial del muslo o interna del muslo, hasta llegar, vamos a borrar esto, acá la tenemos de nuevo, me fui al diablo. Hasta llegar a desembocar en la vena femoral, se había cortado la señal, hasta llegar a desembocar en la vena femoral a nivel del triángulo de Scarpa. ¿Se acuerdan que a nivel del triángulo de Scarpa teníamos la fascia cribiforme? Entonces esta femoral magnos o mayor perfora esa fascia, esa aponeurosis, se hace profunda, hace un callado también, se hace profunda, y desemboca en la vena femoral a nivel del triángulo de Scarpa. ¿Se acuerdan del triángulo de Scarpa? Sí. Sí, Bueno, profe. no se lo olviden, reconozcan los límites, reconozcan contenido, disposición del contenido, ¿sí? Y acuérdense que se ve en los preparados, ¿sí? En el preparado de pelvis se ve. Entonces es más que tomable y pinchable, ¿sí? El triángulo de Scarpa, al igual que el rombo poplítico. No se olviden de eso. Bueno, esto que mencionábamos entonces a nivel de las safenas es el sistema de drenaje venoso que tenemos superficial. Pero como el miembro superior también tenemos un sistema profundo, ¿sí? El sistema profundo básicamente va a estar dado por las venas satélites de las arterias, ¿sí? Así como teníamos las arterias tibial anterior, tibial posterior y peronea, tenemos venas satélites tibiales anteriores, posteriores y peroneas, que las vemos acá junto con las arterias en su trayecto contrario, ¿sí? Ascendente o de retorno, ¿sí? Básicamente estas venas, más que nada la tibial posterior, recibe afluentes de la planta del pie, que también hay un plexo venoso importante, la planta del pie, que no me acuerdo, tenía un nombre propio, pero no me lo acuerdo, igual no viene al caso, ¿sí? Es importante que sepan que todo este plexo venoso en la planta del pie está comprimido permanentemente al caminar por todo lo que es el plano de partes blandas y de la fascia plantar y de la grasa que está generando todo el acolchonamiento de la planta del pie. Todas esas estructuras blandas, cuando uno pisa, ¿sí? Aprieta ese plexo venoso, haciendo que la sangre fluya en forma ascendente, o sea, es como una bomba que tenemos en la planta de los pies, que ayuda a que la sangre venosa ascienda, ¿sí? En su retorno hacia el corazón finalmente, pero justamente ayudando a contrarrestar la gravedad que tiende a que la sangre se estacione en la parte plantar, ¿sí? Y fíjense que no es poco importante ese mecanismo, ya que si uno está mucho tiempo parado y quieto, o sea, parado en el mismo lugar, sin moverse, sin dar un paso, ese mecanismo se anula y compromete el retorno venoso, por ende la llegada de sangre al corazón, y puede producir un síncope, un desmayo. ¿Sí? Seguramente habrán visto alguna vez en algún programa de televisión de chistes o de videos graciosos, o en YouTube a esta altura, videos de personas que están mucho tiempo paradas, por ejemplo, en alguna ceremonia, en algún acto, los granaderos, por ejemplo, o soldados que están en algún acto ceremonial durante mucho tiempo parado, que de golpe alguno cae redondo desmayado. Eso es porque justamente no se movió durante mucho tiempo y tuvo una estasis importante, o sea, una retención de sangre en las extremidades inferiores que no le llega a la cabeza, ya no le llega al corazón y por ende no se bombea a la cabeza,
y tiene un desmayo, ¿sí? Un síncope, producto de la falta de uso de este sistema de bombeo a nivel plantar, ¿sí? Profe, Parece una pavada, pero... ¿Cómo? perdón la interrupción. Tengo una Sí, consulta. Justo estaba escuchando la explicación de usted y me acordé de ayer que fue a visitar a un sí, amigo médico y así, sí. en esas charlas que surgen, comentó la diferencia en este sistema de circulación, la diferencia entre andar en bicicleta y caminar. Que mientras caminas se hace el bombeo correctamente. Y Ujú. andar en bicicleta es un ejercicio beneficioso para el cuerpo, menos para la circulación del pie, en ese sentido. ¿Puede ser? No sé si se entendió el Sí, planteo. no sé si se entiende perfecto. A ver, cuando vos andás en bicicleta, eh, de alguna forma también al hacer el pedaleo hacia abajo, hacer presión en el pedal hacia abajo, de una forma también estás comprimiendo ese plexo venoso, ¿sí? Por ahí no es tan eficiente esa compresión como sería al caminar, por ejemplo, ¿sí? Pero no quiere decir de que te vayas a desmayar por andar en bicicleta, de hecho no le pasa a nadie prácticamente. Porque igualmente vos tenés, además del movimiento, de la presión que haces con la planta del pie sobre el pedal, también tenés contracción muscular a nivel de la pierna, que también eso ayuda a este bombeo. O sea, no es solamente a cargo de la planta del pie, sino que también los músculos posteriores de la pierna, al contraerse, también hacen este proceso de mecanismo de bombeo, que ayuda a que la sangre también suba. También acuérdense que tenemos en estas venas distales, en las porciones distales del miembro inferior, tenemos venas que tienen válvulas, ¿sí? Que el miembro superior no tiene. Esas válvulas hacen que cuando yo bombeo, los músculos bombean, la sangre suba, o sea, esas válvulas se abren, y cuando hay relajación muscular o dejo de comprimir la planta del pie, esas válvulas se cierran, evitando que la sangre retorne, vuelva a caer hacia distal. Lo que pasa es que justamente si yo no pongo en funcionamiento el sistema de bombeo, la sangre va a estar siempre en ese mismo lugar independientemente de las válvulas, si funcionen o no. Digamos, esto es un conjunto de eventos que se dan que tienen que ver con la funcionalidad por un lado y de la estructura por el otro, ¿sí? Que favorecen este retorno venoso. No está mal lo que te dijo el colega pero no es, a ver, no es que no Como te que no está sirva el andar en completo. bicicleta. Claro, o sea, Su no es, explicación le falta. no tenés el beneficio completo que tendrías caminando. Pero el andar en bicicleta es un ejercicio también bueno, aeróbico principalmente, ¿sí? Pero no está mal lo que señalaba. Buenísimo, gracias. Bien. Entonces, a nivel distal, ¿sí? De tibia y peroné, o sea, tibial anterior, posterior y peroné, tenemos estas venas, ¿sí? Que tienen eh, estas venas que son pares, quiero decir, que son satélites de estas arterias, ¿sí? Que a nivel del hueco popliteo confluyen entre sí, obviamente con todos los ramitos también musculares que van a ir aportando su flujo sanguíneo también a todo este lecho venoso, pero van a terminar conformando una sola vena poplitea, ¿sí? Esta sola vena poplitea va a atravesar hacia proximal el anillo del tercer aductor, ¿sí? Lo va a atravesar de atrás hacia adelante, en sentido opuesto a la arteria femoral, arteria poplitea, perdón, que viene de la femoral, y va a formar la vena femoral, ¿sí? La vena femoral es una sola también, obviamente va a recibir afluentes satélites de todas las arterias que ya mencionamos anteriormente, ¿sí? Hasta llegar al triángulo de Scarpa de nuevo, donde va a recibir ahí el afluente que habíamos mencionado de la vena safena mayor. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, todo lo que quieran leer de más, lo que hemos hablado recién, está bien, pueden hacerlo, no se vuelvan locos.
con detalle fino, pero por lo menos tienen que entender esto que hablamos recién a nivel general, ¿sí? El sistema superficial, profundo, cuáles son las venas más importantes en cada uno. Recuerden también que el sistema superficial, al igual que el miembro superior, drena al profundo. Ahí se puso inestable la conexión y imaginé que no me escuchaban. Les decía que el sistema superficial drena al profundo y no al revés. Obviamente hay múltiples comunicaciones entre uno y el otro, o sea, no solamente la safena mayor y menor son los únicos medios de comunicación que tienen estas venas, o estos sistemas, mejor dicho. Hay muchos puntos de conexión a lo largo de toda la extremidad inferior. Incluso hay algunos autores que les describen el nombre propio. No se vuelvan locos con eso, no se preocupen. Pero bueno, en algún libro pueden encontrar, por ejemplo, a nivel de distal de pierna, hay unos vasos comunicantes, perforantes comunicantes, que se llaman venas de Coquet, si no lo pronuncio mal, que son comunicación entre digamos, el sistema superficial y el profundo. Lo mismo a nivel de próximo al hueco popliteo, o sea, cercano al hueco popliteo, tienen las venas de Boyd, y después tenemos las de Dodd, que son a nivel femoral. Eso figuran en el Prometheus, en el Atlas, ¿sí? No sé si estarán como descriptas en texto en alguna bibliografía, perdón, pero nada, no se vuelvan locos con eso, sí sepan que hay anastomosis perforantes, ¿sí? A lo largo de toda la extremidad inferior entre los dos sistemas, superficial y profundo, ¿sí? Bueno. Profe, una pregunta. Para estudiar Sí. esto, ¿tenemos en cuenta a partir desde el ligamento inguinal o hacia dentro de la pelvis también hay que tenerlo? En teoría, lo que son vasos pélvicos los vemos cuando vemos pelvis, cuando vemos abdomen y pelvis, ¿sí? Está bien. Igual hay algunas ramas que por ahí ya les van a ir sonando, porque por ejemplo las glúteas, las obturatrices, las pudendas, son todas ramas de la ilíaca interna, ¿sí? Pero hasta donde yo recuerdo, para esta parte no son tema de estudio estos vasos ilíacos o pélvicos, ¿sí? Pero como les digo, indefectiblemente los van a ir viendo, los van a ir nombrando en la medida que vean todo lo que es la parte muscular de pelvis, ¿sí? A nivel glúteos, a nivel de articulación coxofemoral, músculos que mueven la articulación, etc. Entonces probablemente algunas ramas van a ir identificando, ¿sí? Bueno. Bueno, entonces pasemos a plexo lumbar y plexo plexo lumbar y plexo sacro, o plexo lumbosacro, como lo quieran estudiar. En realidad es lo mismo, es indistinto. A ver, vamos a sacar esto. Bueno, la verdad que esto es una locura si lo vamos a querer ver acá. Vamos a tratar de buscarlo en el Netter. Profe, ¿te puedo hacer otra pregunta? Sí, decime. Para estudiar irrigación sería, ¿este atlas es como incompleto o más o menos nos podemos basar un poco como para guiarnos? ¿Este Atlas cuál es? ¿El 3D? Sí, este que estás usando. Vos fijate que faltaban algunas ramas, ¿sí?
yo te diría que lo busques en un Nether o en un Prometheus, ¿sí? O en algún atlas de los que usamos, de los que están recomendados por la cátedra, ¿sí? Nether, Sogota, Prometheus y algún otro más. Porque vos fíjate que el 3D le falta un poquito. Igual no es para que, como les decía, no es que se vuelvan locos viendo el trayecto de cada rama. Sepan básicamente cuáles son las ramas colaterales y cuáles son las ramas terminales, que de alguna manera las nombramos recién, ¿sí? Por ahí ubicarlas en el preparado puede llegar a ser útil alguna, igual no hay muchas colaterales que se muestran en los preparados, pero tienen que conocerlas como colaterales de cada tramo, digamos, de la arteria, ¿sí? No el trayecto fino de cada uno. Obviamente, si yo hablo por ejemplo, no sé, eh, las gemelas, o sea, las ramas colaterales gemelas interna y externa, saber que son de la poplitea y que no son de la tibial o del anterior o posterior, por ejemplo, ¿sí? Porque el origen es diferente. O sea, son arterias, si bien el gemelo ocupa toda la cara posterior, los gemelos, toda la cara posterior de la pierna, su irrigación nutricia viene de más superior, de más proximal, a nivel popliteo. Entonces, esas cosas sí, tenerlas en cuenta para saber de dónde nace cada rama colateral. Pero no más que eso, ¿sí? No tienen que saber el trayecto fino de cada una de estas arterias. Bueno, a ver. Muchas gracias. Denme un segundito que estoy viendo. Acá, a ver. Bueno, voy a compartir el Nether. ¿Ven el Nether ahí? Sí, se ve. Sí, profe. El plexo lumbar. El plexo lumbar está formado como todos los plexos, ¿sí? Con las ramas anteriores de los nervios espinales, que van de L1 a L4, ¿sí? L1 acá a L4. Sabemos que L1, ¿sí? La raíz L1 recibe una anastomosis de la raíz T12, ¿sí? Y cuando recibe esta raíz, da dos ramas colaterales que son el nervio abdomino genital superior y el abdomino genital inferior. También le llaman ilio hipogástrico e ilio inguinal, como dice acá el Nether, ¿sí? También así los llaman en Prometheus, ¿sí? Pero los pueden encontrar probablemente en la target como genitofemoral, abdomino genital mayor y abdomino genital menor, ¿sí? Además, L1 le da una rama a L2, ¿sí? ¿Cómo?
Es que los había nombrado como inferior y superior, y después como mayor. Ah, inferior y superior había dicho, perdón, Sí, abdomino genital sí, mayor sí. y menor. Ya. Bien. A su vez, el segundo nervio lumbar recibe una rama de L1 y da dos ramas, ¿sí? Acá. Estas son las dos que dije recién. Esto es L2 y tenemos la rama femorocutáneo, ¿sí? El nervio femorocutáneo y el genitocrural. Perdón, a ver acá, se me perdí. Génito femoral este. ¿Y dónde está el otro? Genito femoral y femorocutáneo. ¿Dónde está el femorocutáneo acá? Este es el Profe, femorocutáneo. una pregunta, ¿el Sí. fémur cutáneo no sale de los ramos posteriores que da L2 y L3? No, ese es el femoral, de los Lo ramos tengo, posteriores. claro, pero del femoral, no, de L2 y L3, ¿no sale el fémur cutáneo lateral? Es femoral lateral nomás. Este que está acá. Puede Ese. ser que ahí Sí. dice lateral Sí. cutáneo. Sí, yo lo tenía como femorocutáneo y genitocrural. Las dos ramas que nacen del segundo lumbar. O sea, cuando el segundo lumbar recibe la rama del primero, da estas dos, femorocutáneo y genitocrural, que son sensitivas. ¿Sí? No sé, ¿vos cómo lo tenés, me decís? Esas Yo dos ramas tengo del segundo que, lumbar. yo tengo que L2 da un ramo que se une con L1 y eso da el Sí. génito femoral. Y después que de L2, L3 y L4 salen un ramo anterior y un ramo posterior. El ramo posterior Ujú. del nervio femoral, el ramo anterior del nervio obturador. De los ramos de L2 y Ujú. L3 posteriores sale el femorocutáneo lateral y que de los ramos de L3 y L4 anteriores sale el obturador accesorio. Sí, ese obturador accesorio sí, pero el fémoro cutáneo yo lo tenía como rama colateral del segundo. Pero bueno, ¿eso de dónde lo sacaste? ¿De la taller? Sí, Yo lo tengo igual y en el Meter, en la imagen anterior a esta, se ve. Acá. claro, de esa. Estos dos. Genito femoral. Ah, mira, acá está. Tenés razón. Denme un segundito. Acá volví, disculpen. Sí, es correcto, acá lo veo también. Está bien. Bueno, Profe, entonces, sí, perdón, ¿puede repetir porque se me hizo como que se me remezcló todo? ¿desde dónde? Desde Desde el L1 habías principio. dicho, sí, desde L1 que ¿Cómo? recibía la anastomosis de T2, ahí ya me... Claro, Bien. ese es el principio. Sí. L1, que lo ven acá, recibe esta anastomosis de T12 y da el abdomino genital mayor y abdomino genital menor, ¿sí? O hilio hipogástrico o hilio inguinal, como dice acá. Y además da una rama, ¿sí? Que contribuye con L2 y forman el génito femoral, ¿sí? Además da una rama posterior
que se anastomosa con una de L3, el cutáneo lateral, el fémoro cutáneo lateral. Después tenemos, además, L3, ¿sí?, recibe una anastomosis de L2, perdón, además el L2 se divide en dos ramas también, una anterior y una posterior. O sea, una anterior y una posterior. Profe, fíjese que todo lo que es amarillo es posterior. Sí, todo lo que es amarillo es posterior, por eso. Pero igualmente, después tiene una anterior que es esta. O sea, L2 tiene una rama posterior que da dos ramas a su vez. ¿Sí? Una es la que se une con la de L3 y forman este fémoro cutáneo lateral, y además se anastomosa con la posterior de L3 y la de L4, ¿sí? Y forman el nervio femoral, que son estas ramas posteriores. Y a su vez, L2, L3 y L4 también quedan sus ramas anteriores, que son estas que están en verde acá, y forman el nervio obturador. ¿Sí? Las ramas terminales del plexo lumbar son el femoral posterior y el obturador, que es anterior. ¿Se entiende? Por ahí está medio complejo mirar el dibujo de la nada sin haber leído nada antes. Sí, está claro igual. Pero no es tan complicado. ¿Sí? Entonces, las ramas entonces colaterales son estas que mencionamos: abdomen genital mayor, menor, fémoro cutáneo, genitocrural, y las terminales, estas de femoral y obturador. ¿Sí? Por otro lado tenemos el plexo lumbar, el sacro, o lumbosacro, que en realidad tiene contribución del lumbar, por eso se llama lumbosacro, que está formado por el quinto nervio lumbar, que recibe del cuarto una anastomosis y forman el tronco lumbosacro. Entonces ese tronco lumbosacro se va a unir con las ramas anteriores de los nervios sacros del 1 al cuarto, ¿sí? Y van a formar el nervio ciático mayor. ¿Sí? Este nervio ciático mayor lo tenemos acá. Que acá ya además está haciendo la división en lo que va a ser tibial, lo que va a ser peroneo, ¿sí? ¿Cómo es? Ciático popliteo externo y ciático popliteo interno cuando lleguen al rombo. En realidad, se habla de que el ciático se divide a nivel del rombo popliteo, en ciático popliteo interno y externo, pero en realidad lo hace bastante más arriba, lo hace en el tercio medio de la rodilla del muslo, en la cara posterior, e incluso un poquito más arriba también. En líneas generales, el nervio, el plexo sacro tiene como ramas terminales el nervio ciático, lógicamente, y ramas colaterales tiene 5 anteriores y 5 posteriores. Las 5 anteriores son nervio del obturador interno, un nervio hemorroidal, uno para el elevador del ano, uno pudendo interno, y una rama para el plexo hipogástrico. Y las ramas posteriores tenemos para el glúteo superior, o sea, nervio glúteo superior, nervio glúteo inferior, nervio para el piramidal y para los géminos, superior e inferior. Teniendo en cuenta que el nervio para el glúteo superior va a inervar, no solamente va a inervar al glúteo medio, al glúteo menor y al tensor de la fascia lata, y el glúteo inferior, o ciático menor, también lo pueden encontrar, es el que va a inervar motoramente el glúteo mayor, y si no me equivoco también inervaba parte posterior de toda la cara posterior del muslo, sensitivamente. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra cosita? Les quería mostrar, como para que tengan también, a ver, vamos a volver al otro Netter, al otro Atlas, digo. El nervio ciático
inerva todo el miembro inferior menos la cara anterior del muslo. ¿Sí? La cara anterior del muslo está inervada por el nervio femoral. Pero en cuanto al ciático, tenemos que inerva toda la cara posterior en cuanto a inervación motora, ¿no? Esperen que cambio de pantalla. ¿Ven ahora el otro atlas, el 3D? Sí, profe. Pensé que en su trayecto posterior, el nervio ciático, bueno, acuérdense que sale por debajo del músculo piramidal, ¿sí? Acá lo tenemos, sale por la escotadura ciática mayor, que era esta apertura que tenemos acá, ¿sí? Entre la espina ciática y la escotadura ciática, o sea, y el ala del coxal, tenemos la escotadura ciática, que es este orificio, emerge por ahí, por debajo del músculo piramidal, que iría en esta zona. A ver si le pongo los músculos, no, me saca todo encima. Acá. Fíjense, tenemos el músculo piramidal, el nervio ciático, que sale por abajo, sale entre el piramidal y el gémino superior, ¿sí? Entre esos dos músculos sale el ciático, junto con, a ver, ¿dónde estaba? Estoy pudiendo. Con el nervio glúteo inferior, que es este que habíamos dicho que era el ciático menor, para inervar todo lo que es el glúteo, y también sale con la arteria glútea inferior, ¿sí? Que en el preparado eso se veía el piramidal, se ve el nervio ciático y se ve la arteria glútea inferior, ¿sí? Eso no se lo olviden, porque lo van a poder identificar con facilidad en el preparado. Entonces el ciático baja por toda la región posterior del muslo, dando inervación motora a todo ese grupo muscular posterior. Antes, fíjense que acá tenemos la división en ciático popliteo interno o tibial y ciático popliteo externo o peroneo. El rombo estaría a esta altura, ¿sí? En esta zona. Entonces se divide mucho más arriba, mucho más hacia proximal, y dentro del rombo popliteo tenemos al ciático popliteo interno o tibial, que fíjense que va por toda la cara posterior de la pierna, ¿sí? Va a inervar a todos los músculos de la cara posterior, ¿sí? Y es el que va a pasar retromalleolar medial, formando el paquete vasculonervioso a este nivel, tibial, con la arteria tibial posterior y las venas, y se va a ir hacia la planta del pie, ¿sí? Va a inervar todo lo que es los músculos de la planta del pie y dedos, ¿sí? Mientras que el ciático popliteo externo o peroneo se divide en dos ramas. Bueno, acá esto es una rama cutánea, ¿sí? Pero acá, no sé si se alcanza a ver, acá tengo las dos ramas, ¿sí? Esta es la rama profunda, que es profunda y se me va hacia anterior, porque me va a inervar a todos los músculos de la región anterior de la pierna, ¿sí? Y este otro ramo que es el superficial, que me va a inervar los músculos laterales, o sea, los peroneos. Peroneo largo, corto, y al tercer peroneo también me lo va a inervar, este ramo superficial peroneo. Mientras que este ramo profundo me va a inervar a todos los músculos de la región anterior, me va a inervar al músculo pedio, ¿sí? Que es el músculo en el dorso del pie, y me va a inervar sensitivamente también el dorso del pie, si mal no recuerdo. Entonces, es importante que reconozcan los territorios, ¿sí? De inervación de cada una de estas ramas el territorio muscular que van a inervar cada una de estas ramas del nervio ciático, ¿sí? No tenemos una rama tibial anterior, entonces los músculos anteriores están inervados por este ramo profundo del peroneo, ¿sí? Y la parte posterior, como dijimos, de los músculos de la pierna, por el tibial junto con los músculos de la planta del pie. Después fíjense, a modo esquemático en el atlas, los territorios
de inervación sensitiva, porque estos son todos nervios mixtos. Entonces va a haber también territorios cutáneos de inervación, ¿sí? Que no los tengo acá. Pero mírenlos tranquilos, no se vuelvan locos si primero no ven esto que vimos recién, esta primera parte. Cuando la entiendan bien y la puedan haber estudiado bien, recién ahí después pónganse a ver la parte de territorios sensitivos de cada uno de estos nervios, ¿sí? Que no es tampoco tan complejo. Bueno, chicos, vamos a cortar acá porque estoy medio complicado con el tiempo. Por ser sábado tengo otras cosas también que hacer. Pero en líneas generales, esto es lo más importante que tienen que conocer como básico general, más todo lo que ustedes le quieran agregar después de lectura a los temas, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, yo. Profe, ¿sabés si la clase pasada, me acuerdo que habían grabado la clase, pero no sé si la subieron? La clase pasada se grabó y ahora veo por qué no se subió. O se las ponen en Pedco, ¿no es cierto? ¿Les ponen el link? En el tablero hay un link que dice que están las clases subidas.